Muy bien, mis hermanos, ya estamos de regreso y vamos a retomar el tema del video. ¿Qué fue lo que más llamó su atención de este cortometraje que acabamos de ver? Con relación a nuestra clase y con relación, obviamente, a la planeación estratégica. ¿Alguien que quiera comentarnos algo, hermanos? Lo que me pareció interesante al principio es de que todos corrían para cualquier lado, hasta corrían detrás del perro. eh, o sea, quedaba claro de que no sabían hacia dónde iba, ¿no? O sea, no había una organización. Es correcto, así es. Todos estaban, obviamente, desorganizados. Corrían todos detrás de la pelota también. No sabían sus funciones, no sabían, eh, bueno, por ejemplo, quiénes eran defensa, quiénes eran delanteros. Todos absolutamente estaban detrás de la pelota, ¿verdad? Ya fuese que las llevara uno de ellos o que la llevase uno de los del equipo contrario. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera compartirnos, hermanos? ¿Qué otra cosa pudimos revisar o comprender de este cortometraje? Bueno, creo que hay mucha enseñanza, mucho que podemos extraer. Sin lugar a dudas, por ejemplo, se habló acerca de motivación, de comunicación. Escribe Isaac Mena. Vimos la importancia de la planeación estratégica. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación, mis hermanos. ¿Pueden ver mi presentación, la diapositiva? Sí, se ve. Muy bien. Tres preguntas básicas en la planeación. Bueno, esto nos vamos a ir más rápido porque de hecho lo hemos estado revisando y incluso hoy ya lo hemos ido comentando. ¿Tá? La primera pregunta, hermanos, básica en la planeación es ¿dónde nos encontramos? Nuestra situación inicial, el lugar desde el cual partimos. Y nos hacemos algunas preguntas como, por ejemplo, si tenemos definida nuestra misión o cuáles son las tendencias actuales, cuáles son nuestros puntos fuertes y también cuáles son nuestros puntos débiles. Esto es muy importante que lo tengamos identificado. Generalmente en un plan de acción lo que tenemos que hacer es potenciar nuestros puntos fuertes, pero también tenemos que buscar reducir nuestras debilidades. Para ello, evidentemente, debemos identificarlas. ¿Cuáles son nuestras amenazas? Y son situaciones que se producen en preocupaciones. ¿Y cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos? De hecho, ya en estas últimas dos preguntas que nos hablan de dónde nos encontramos,
Eso nos redirecciona hacia un análisis muy importante que, bueno, quienes conocen de administración o conocen de planificación, saben que me estoy refiriendo al análisis SWOT o al FODA en español, ¿verdad? Que nos habla FODA, precisamente es una palabra con iniciales, la F de fortaleza, la O de oportunidades, la D de debilidades y la A de amenazas. Generalmente es imprescindible en un proceso de planeación hacer un análisis FODA, ¿no? Para identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La segunda pregunta, bueno, es a dónde queremos llegar, cómo estamos viendo el lugar en donde estamos y a dónde podríamos estar si trabajamos para movernos desde esa situación inicial. Y la tercera pregunta es cómo llegamos. Y ahí es en donde entran las estrategias, donde entran el plan de acción propiamente dicho. Bueno, y vamos a la siguiente, hermanos. El siguiente tema se titula 4 componentes de una visión eficaz. 4 componentes de una visión eficaz. Y vamos a iniciar, hermanos, con lo siguiente. Estas son palabras del pastor Andy Stanley, y él escribió: una visión clara, junto con la valentía necesaria para llevarla adelante, aumenta de forma drástica sus probabilidades de llegar al final de su vida mirando hacia atrás con un profundo sentido de satisfacción. Mientras piensa, lo logré, triunfé, terminé bien, mi vida sirvió de algo. La visión le da enfoque a su mundo. La visión pone orden en el caos. Una visión clara nos capacita para verlo todo distinto. Andy Stanley. Y de ello, hermanos, pues obviamente podemos extraer que realmente es sumamente importante tener una visión clara, hermanos. Una visión clara, no solamente se está refiriendo aquí el pastor al tema eclesial, obviamente nos está hablando profundamente con relación al tema de nuestra vida, ¿no? Una visión de nuestra vida, qué queremos de nuestra vida, qué queremos de nuestra familia, qué queremos de nuestra relación con Dios, hermanos. Cuando nosotros tenemos una visión clara, esa visión clarifica también todo lo que nos rodea. Al final dice, la visión pone orden en el caos. La visión, una visión clara nos capacita para verlo todo de forma distinta. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los 4 componentes de una visión eficaz? ¿Cómo podríamos definir una visión clara, una visión adecuada? Bueno, es una visión con cuatro características. Y la primera de ellas, hermanos, es la pasión. La pasión es la primera característica de una visión eficaz. La visión hace brotar la emoción. No existen visiones sin emoción, hermanos. El Señor ha decidido hacer de nosotros seres que tenemos emociones, ¿sí? Y bueno, nosotros quizá dependiendo de nuestra personalidad o dependiendo de nuestras características, dejamos que esas emociones se expresen con cierta intensidad. Puede ser mucha, puede ser poca, pero la realidad, hermanos, es que nosotros no podemos vivir sin emoción, ¿sí? Pero no me refiero a la emoción momentánea que tiene que ver con que mi equipo favorito ganó el domingo, ¿verdad? O que mi boxeador
preferido tuvo una excelente pelea. No se refiere a esa emoción momentánea. Estamos hablando de algo que tiene que ver con la capacidad de automotivarse, ¿sí? Y bueno, que nos emocionemos, ¿verdad? Con la visión que tenemos de la vida, que nos emocionemos, ¿verdad? Con lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Y bueno, que no de factores externos, sino de factores internos de nuestra relación con Dios, nosotros podamos disfrutar de esta emoción, ¿sí? Estamos hablando de la pasión. Cuando dejamos que nuestros pensamientos se muevan fuera de los muros de la realidad, nuestros sentimientos los siguen de inmediato. Cuando dejamos que nuestros pensamientos se muevan fuera de los muros de la realidad, nuestros sentimientos los siguen de inmediato. Empezamos a visualizarnos, ¿verdad? Más allá de nuestras posibilidades. Y la visión va acompañada siempre de fuertes emociones. Y mientras más clara sea una visión, más fuertes serán las emociones. Bueno, voy a compartir otro video, hermanos. Espero que este sí se pueda visualizar desde acá. A ver cómo lo voy a hacer. Y también les voy a compartir el sonido. Ok, ese ya está listo. Vamos a ver. No sé yo, pero no le estoy escuchando, pastor. Perdón, hermano Baldi. Sí, perdón, hermanos. Bueno, lo estoy poniendo directamente de YouTube. No hay problema. Vamos a poner el video directamente de YouTube y les voy a pasar los enlaces directamente también para que los puedan ustedes revisar. Y bueno, hermanos, la intención es que nosotros podamos emocionarnos con la visión que Dios tiene para nosotros, con el proyecto de vida que Dios tiene preparado para nuestra vida. Pero los dejo con este video y me confirman, por favor, si en el momento que lo estoy proyectando se escucha, ¿sí? Permítame un segundo más. Muy bien. What is the value of health in a human life? How much is that worth? Preventable deaths are everyday realities for most African families. In fact, despite the beauty and promise of Africa, abject poverty, poor infrastructure, and an acute shortage of trained healthcare workers condemn millions of fellow humans to crippling conditions that are crying out for surgical interventions that are simply not accessible to the vast majority of people in Africa. For Mercy Ships, the value of a human life
a healed body and heart, the hope and happiness that we bring every day to the most vulnerable people in Africa are incalculable. Hope is having confidence that things will get better ahead. And that's what we bring, a hope that is unquantifiable. But what is quantifiable is that Mercy Ships, for more than 40 years, has so far impacted close to 3 million people who have had their lives restored by thousands of volunteers from all over the world, working with a common mission to serve. When we launched the Africa Mercy, we believed that despite the resources required, the challenges waiting to be conquered, and the epic sacrifices that had to be made, nothing would deter us from providing life-saving and life-changing treatments to those in Africa, where 70% of the world's poorest people live. Driven by our faith, the hope of Mercy Ships is only matched by the hope of African people who've had their lives restored and forever changed. This hope is also shared by the new generation of African healthcare workers that we are training. The healthcare infrastructure and the healthcare partnerships we're building in Africa will, in fact, outlive us. Mercy Ships has come a long way, but we're just getting started. Our hope has not only expanded our reach, but also our faith and our ambition. And with this, we announce the Global Mercy, which will more than double our current capacity. With the Global Mercy, the largest and first of its kind in the world, we're going to reach more, teach more, save more, and provide more of the unquantifiable hope and healing for which Mercy Ships is known. The Global Mercy will not only save and change lives today, but with our committed supporters and partners around the world, we will build a new healthcare workforce in Africa. The Global Mercy will make it possible to assemble on a single mobile ship the huge array of skills, knowledge, facilities, and technology we need to have the greatest possible impact with the resources at our disposal. There are far too many people in our human family that are dying from preventable and treatable conditions. For Mercy Ships, this is just the beginning. We've learned a lot and done a lot, but we know that this story is still unfolding, and we can't do it without your support. Not only do we need donations to help run our ships, but we need volunteers from all over the world to provide care. Not just medical professionals, but teachers, photographers, accountants, maritime crew. It takes all kinds. Are you ready to be part of this next chapter with us? Are you ready to provide hope, healing, and life? Bueno, este es uno de los, considero, de los videos más inspiradores que podríamos nosotros ver con relación a la importancia de una visión, ¿no? Se trata de un ministerio cristiano que se dedica a llevar atención médica al continente africano a través de grandes barcos, Mercy Ships. Y bueno, vemos cómo no son barcos nuevos, son barcos que adquieren, ¿verdad? Los arreglan y bueno, hasta el punto de tener tecnología de punta dentro de ellos. Bueno, qué importante es tener una visión. Me pareció que es un ejemplo maravilloso, ¿verdad? Que nos hace pensar
lo que nosotros podemos hacer cuando ponemos nuestros dones, nuestros talentos en las manos de nuestro Dios. Espero que les haya gustado, mis hermanos, que haya sido también de agrado de ustedes. Sí, hermano. Cuando miraba esto, me acordaba de un programa que, no sé, ahora últimamente no tenemos mucha información, por lo menos acá, de lo que es el programa Shine, creo que se llamaba a nivel iglesia, ¿no? Que también tenía un programa muy similar a este, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Qué bueno lo que se puede hacer, ¿no? Es correcto, así es. Bueno, yo sé que Shine es un programa que todavía se está trabajando. Hubo un cambio de liderazgo, pero me parece que este año están implementando una jornada de servicio en algún país centroamericano. Pero bueno, es algo sumamente interesante, ¿no? Y además importante y nos desafía mucho, ¿no? El hecho de tener motivación para trabajar y para poner en las manos de Dios todos nuestros proyectos. Bueno, vamos a continuar. Entonces dijimos que el primer componente, hermanos, tiene que ser pasión. Ese es el primer componente. Y lo siguiente es la motivación. La visión proporciona motivación. Y cuando nosotros estamos motivados, entonces lo común y corriente comienza a ser importante. Las personas movidas por una visión son personas que están motivadas. Una persona a la que le falta motivación será alguien que no tiene una visión o que tiene una visión muy pequeña. Podrá tener ideas, sueños, pero si no tiene motivación, definitivamente es imposible que se trate de una visión. Entonces, estamos hablando de motivación. La segunda característica, el segundo componente para una visión eficaz. El tercer componente, hermanos, es el componente de la dirección. Y es el de la dirección, hermanos, porque tenemos que comprender que la visión le da dirección a nuestra vida. La visión señala cuáles son las prioridades en nuestros valores. Una visión clara tiene el poder de sacar a la superficie de nuestro horario y estilo de vida aquello que es más importante. Sin visión, las cosas buenas van a impedir que logremos hacer las mejores. En otras palabras, hermanos, necesitamos dirección porque nuestro tiempo y recursos son limitados y entonces tenemos que enfocarnos en lo mejor, ¿sí? Tenemos que establecer prioridades. Y bueno, alguien dice con mucho tino, con mucha certeza, que aquello que realmente es importante para nosotros es aquello a lo cual dedicamos nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestro esfuerzo, ¿sí? A lo que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo y de nuestros recursos, eso es lo verdaderamente importante para nosotros. La visión nos señala qué es lo que debe ser importante y va redireccionando nuestra vida, hermanos. Y el cuarto componente
de una visión eficaz, el cuarto componente de una visión eficaz es el propósito. La invitación es, elige tener propósito. La visión nos da una razón para levantarnos por la mañana. La visión nos convierte en un importante eslabón entre la realidad actual y el futuro. Es la razón de ser de nuestra vida. Tener un propósito nos da el impulso necesario para superar las barreras que de otra forma nos hubieran detenido. Cuando nosotros tenemos un propósito, hermanos, literalmente, entonces reconocemos que lo que nosotros realizamos, que lo que nos toca a nosotros, es algo importante, ¿sí? No es una actividad, no es solamente un programa, sino como lo dice uno de los párrafos, es un eslabón entre la realidad actual y el futuro que tanto anhelamos, ¿sí? Es por ello que suena sumamente importante y sumamente apetecible el poder tener propósitos de vida, hermanos. Bueno, preparé un tercer video, hermanos, para compartir con ustedes con relación a este tema de los componentes de una visión eficaz. Y permítanme proyectarlo. Ya no lo voy a intentar desde la diapositiva, sino directamente desde YouTube. Permítanme. Dame un minuto más, nada más. Listo. It all started with a birthday party. It started 3 years ago in September. It was a simple idea then, and it's a simple idea now. You see, there were 1 billion people living in our world that didn't have something they needed. Something I'd always taken for granted. Something I'd never gone without. Clean drinking water. So we started an organization to help them. It was called Charity Water. Now, these billion people, they got their water from awful places, and it made them sick. From ponds, from muddy rivers and dry riverbeds, sometimes from puddles in the ground. Millions of kids and their moms walked hours and hours each day to get at this dirty water. But there was good news, you see. There were ways to help them. There were solutions that could help those billion people get clean water. Solutions like digging and drilling wells, protecting mountain springs, and catching the rainwater. So full of faith, we just started. We didn't have any money. We didn't even have an office. We just started with a birthday party. I was turning 31, so I asked my friends to come to a party and give $20 instead of gifts for my birthday. 700 people came. We took all the money raised that night to a refugee camp in Uganda and funded 6 wells there. My birthday party in New York changed lives in Uganda. We kept going. More people joined me. We found a cheap office to work out of, and we fixed it up. We built an outdoor exhibition and put dirty water in tanks, showing people what it would look like if they had to drink from our rivers and our ponds. We built a website, and we sold things like $20 e-cards and $20 bottles of water. We created ad campaigns and got free space to show them. We made commercials that ran on TV and across the web. We took photos of the people we served in Africa and shared their stories
in galleries and theaters across the country. Everything we did seemed to work. Kids raised money, churches raised money, schools raised money. Retailers gave up windows to spread awareness and sold clothes to raise money. We got help online from our friends at Facebook, YouTube, Google, and Twitter. Even newspapers, magazines, and television networks told our story. Access to clean drinking water, and I'm taking you to the top now. But every September, we did something really special. And when Charity Water turned 1 year old, I gave up my birthday again, but this time asked people to donate $32 for my 32nd birthday. And this time, we asked others to join me. September babies from around the world gave up their birthdays, and together we raised $150,000 to bring water to hospitals and schools in Kenya. And last year, even more people joined, and we got bigger results. The idea spread around the world, and the September birthday campaign raised almost $1 million for Ethiopia. Over 50,000 people there got clean water to drink. Now, we've gotten an awful lot done in 3 years. We've now raised more than $10 million, which means 721,000 people in 15 countries will get clean and safe water to drink. We have helped almost 1 million people. Almost. So this September, we want your help getting there. We'll ask you to give up your September birthdays again, but we'll keep going into October, November, April, and May. And not just your birthdays this time. You can give up gifts for your weddings and anniversaries. You can run marathons, climb mountains, jump out of planes, all to build wells and give people clean water. I invite you to fight alongside us. Help us help 1 million people, and then keep going. We will not stop until every single person on the planet has clean and safe water to drink. Here's how you can help. Bien, otro video sumamente inspirador, hermanos. Y yo creo que el Señor nos está llamando a los creyentes de esta generación definitivamente a mirar afuera de nuestros templos. Era un deseo poder compartir dentro de los marcos de esta clase, ¿verdad? El hecho de que el tema de la administración, de la planeación, generalmente lo miramos como algo muy doméstico, hermanos, como algo que hacemos para nuestros adentros, para las necesidades de los que somos parte de la familia de la fe. Sin embargo, también la palabra nos dice claramente, el Señor Jesús dice, el Espíritu sopla de donde quiere. Y creo que el Señor hoy nos está desafiando, hermanos, para que miremos fuera de nuestros templos. Tenemos ministerios, tenemos dones, tenemos talentos, le tenemos a Él. Y bueno, hay tantas necesidades en nuestras regiones. Por supuesto, creo que en algunos países del primer mundo tienen todas las ventajas, y eso también les permite a ellos visualizar cómo colaborar en lugares donde se carece de todo al mismo tiempo. Aún en nuestras realidades, cerca de nosotros, en nuestras ciudades, hay muchas situaciones que podemos atender y que nos pueden desafiar a no mirar solamente a lo litúrgico, a lo doctrinal, a lo eclesial propiamente dicho, sino mirar también a lo que el Señor está mirando en este momento, y que no lo va a hacer de otra manera, sino a través de nosotros, hermanos. Bueno, regreso a la presentación. Sí, y muy bien, aquí estoy.
Y estamos en este punto, ¿no? El cuarto componente de una visión eficaz es tener un propósito, ¿sí? No podemos vivir sin un propósito en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, según la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Otro tema, hermanos, que me parece importante compartir con ustedes en esta clase y que tiene que ver con el momento de la planeación y que tiene que ver con este tema de la visión, se titula Enfrentando la oposición. Es decir, nadie nos ha dicho, hermanos, que como líderes no vamos a enfrentar oposición o que nuestra visión estará exenta de ello, ¿sí? Por si no lo sabías, pronto lo descubrirás. Es fácil criticar una visión, ¿sí? El hecho de que Dios ponga en tu corazón una visión no significa que estará exenta de críticas. ¿Por qué razón? Porque es muy fácil criticar una visión, hermanos. En muchas ocasiones hemos sido objeto de críticas, en otras ocasiones tenemos que reconocerlo. A veces también somos quienes criticamos la visión de otras personas. Esto sucede porque las visiones atraen las críticas. Las visiones atraen las críticas. Las visiones, además, hermanos, son difíciles de defender contra las críticas. Y lamentablemente, con mucha frecuencia, las visiones mueren a manos de sus críticos. Con mucha frecuencia las visiones mueren a manos de sus críticos. Las visiones, ¿por qué es tan fácil criticar una visión, hermanos? Bueno, porque las visiones comprenden dos elementos que muchas veces ocasionan que atraigan una atención negativa. ¿Cuáles son estos dos elementos? El cambio. Y el cambio no es sencillo, hermanos. Por eso nosotros conocemos un concepto que se llama resistencia al cambio. Generalmente nosotros tendemos a resistir al cambio. ¿Por qué hacer las cosas distintas a como siempre las hemos hecho? Siempre hemos hecho las cosas de esta manera. En el primer video, en el partido de fútbol que vimos, Stephen R. Covey mencionaba que si queremos obtener resultados distintos a los que siempre hemos obtenido, no podemos seguir haciendo las cosas como siempre las hemos hecho. Pero el cambio, en realidad, hermanos, generalmente no suena atractivo, así que esta es una de las razones por las cuales las visiones atraen la crítica, ¿no? Una atención negativa. Y el segundo concepto, hermanos, tiene que ver con la ausencia de detalles. Generalmente cuando tenemos una visión, la visión es muy general, la visión tiene que ver con una emoción, con sensaciones, y tiene que ser desarrollada. Entonces, no siempre todos los detalles generalmente no están debidamente ordenados. Y eso, ¿verdad?, genera en algunas personas incertidumbre. Y estas serían dos razones, hermanos, por las cuales muchas veces cuando tú tienes una visión, puedes ser objeto de crítica de esa visión. Bueno, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer cuando somos objeto de crítica por una visión? Bueno, quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones. La primera de las recomendaciones que tenemos que hacer cuando enfrentamos la oposición sobre la visión que Dios nos ha dado es orar. Es lo primero, tienes que orar. Cuando nuestra visión está bajo ataque, hermanos, humanamente nuestra respuesta natural es defendernos.
¿sí? Esa es la primera inercia, la primera digamos, reacción que hay en nosotros, defendernos. Porque a veces se mezcla, pues no sabemos si lo que se está atacando es la visión que tenemos o es nuestra persona, o pueden ser ambas cosas. Esa es nuestra primera reacción, defendernos. Pero también, hermanos, ya en un sentido más razonado, tratamos de entrar en diálogo con nuestros críticos. ¿Con qué propósito? Pues para tratar de convencerlos o de convencerlas. Y aunque esto suena muy interesante y suena muy adecuado, la realidad es que caer en esta tentación, ya sea de responder, de defendernos a los ataques en contra de nuestra visión, o de tratar de dialogar y de convencer a las personas que nos critican, ambas situaciones, hermanos, nos desvían de la visión. Caer en esta tentación nos desvía de la visión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Pues debemos de responder con oración. Debemos de responder con oración. ¿Por qué? Porque la oración, hermanos, nos capacita para evaluar las críticas desde la perspectiva de nuestro Dios. La oración nos capacita. Podemos responder a las críticas no humanamente, no, más bien no desde, sí humanamente, pero no desde nuestra tendencia natural, desde nuestra sabiduría, sino desde la sabiduría que viene de nuestro Dios. Un ejemplo claro de esto, hermanos, de un líder que enfrentó oposición fue Nehemías. Todos conocemos la historia de Nehemías, conocemos que su visión fue restaurar las murallas de Jerusalén. Él enfrentó oposición y fíjese que bueno, el libro de Nehemías nos da muchas enseñanzas de liderazgo, de administración, de planeación. En el capítulo 4, versos 4 y 5 dice: por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Nehemías, hermanos, no se desgastó en discutir, en pelear, en convencer. Él puso toda la situación en manos de Dios. Así que el primer punto, hermanos, cuando enfrentamos oposición respecto a la visión, tenemos que orar. Segundo punto, hermanos, recuerda la fuente de tu visión. ¿Y a qué nos referimos con esto? Recuerda la fuente de tu visión, hermanos, es que es en los momentos de prueba en donde tenemos que recordar quién es el que nos llamó. Recuerda quién te llamó y quién prometió estar contigo. El libro de Isaías dice: aunque pases por el fuego y por las muchas aguas, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? Entonces está implicado que habremos de pasar por momentos de dificultad, pero también está implicado que Él está con nosotros. En esos momentos recuerda quién te llamó, ¿sí? A quién debes tu confianza, tu devoción, tu fidelidad. Al mirar hacia atrás y reconocer la fidelidad de Dios, encontraremos el valor necesario para seguir adelante. Es justo reconocer, hermanos, que muchas de las críticas que recibamos pueden ser verdad, pero si Dios está de por medio, Dios mismo cumplirá su propósito. La visión es un proyecto del corazón de Dios y no depende de nuestras capacidades. Y el tercer punto, hermanos, cuando enfrentamos crítica y enfrentamos oposición,
y que esto es sumamente importante hacerlo, hay que revisar el plan. Revisa tu plan. Generalmente nos cuesta un poco de trabajo entenderlo así, pero en muchas ocasiones, hermanos, la crítica lo que puede ocasionar es que si vemos la crítica como una oportunidad para mejorar, nos puede ayudar, hermanos. En muchas ocasiones, las cosas que se mencionan o que se critican tienen razón o tienen parte de razón. Entonces, debemos de revisar nuestro plan. Muchas críticas pueden ser válidas. Algunas críticas, por ejemplo, son originadas por falta de experiencia o porque hacen falta recursos económicos o porque no tienes los conocimientos necesarios o porque otros ya lo intentaron y fracasaron. Bueno, hay que revisar el plan. Es una oportunidad para revisar el plan. Ahora bien, no debemos confundir el plan con visión. Son cosas distintas. La visión es más importante. La visión es lo que podría y debería ser. Y el plan es una suposición sobre la mejor manera de realizar la visión. Es decir, Dios me da una visión y yo hago un plan de cómo puedo alcanzar esa visión. Sé obstinado con respecto a tu visión, pero flexible con respecto a tu plan. Es decir, puede haber más de una forma de cumplir la visión que Dios te ha dado, pero sé flexible con respecto a tus planes. Aún, hermanos, en la Biblia encontramos esto. Por ejemplo, el apóstol Pablo, hermanos, menciona en sus cartas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Por ejemplo, él tenía el deseo, ¿verdad?, muy ferviente de poder predicar en Atenas, y llegó el momento y él predicó en el Areópago de Atenas. Pero según lo registrado en Hechos de los Apóstoles, realmente esa predicación no tuvo los efectos que él hubiese deseado, hermanos. Sin embargo, en los lugares en donde Dios había dispuesto, las puertas se abrieron para que el evangelio pudiese ser recibido con completa solicitud, ¿sí? Así que Dios nos puede sorprender, hermanos. Y en esa sorpresa, bueno, nuestros planes tienen que ser flexibles, tienen que tener la capacidad de ser adaptables también. Revisa tu plan. El Salmo número 20, versos 1 al 4, dice: que el Señor responda a tu llamado cuando estés en problemas, que el Dios de Jacob te proteja, que Dios te envíe ayuda desde su templo santo, que te sostenga desde el monte Sión, que recuerde todas tus ofrendas y acepte todos tus sacrificios, que te dé todo lo que deseas y haga realidad todos tus planes. Que esta sea nuestra oración, hermanos. Bueno, nos estamos acercando ya a la recta final, hermanos, de la clase. Y uno de los últimos temas, el penúltimo tema que vamos a ver, se llama el proceso de planeación estratégica, ¿sí? La planeación estratégica, llegamos hasta este punto, ¿verdad? Que es el pináculo de la clase, es el título de la clase además. Es el proceso que sirve para formular y ejecutar las estrategias de la organización con la finalidad de insertarlas según su misión en el contexto en el cual se encuentra. Peter Drucker, un gurú de la administración norteamericano y escritor de muchos libros, clásico, escribió que es organizar las actividades necesarias
para poner en práctica las decisiones y para medir con una reevaluación sistemática los resultados obtenidos frente a las expectativas que se hayan generado. ¿Sí? Esta definición está muy, muy buena, ¿verdad? Es decir, se toman decisiones y para que esas decisiones se hagan realidad, uno tiene que organizar las actividades necesarias. ¿Sí? Y luego, bueno, habla de una evaluación, habla de resultados obtenidos y habla de expectativas. Ok. Y entonces, hermanos, en estas etapas de la planeación estratégica, vamos a encontrar la primera, que es una estrategia básica, ¿sí? Es básica porque se trata de lo siguiente, es en la etapa en la que se identifican los objetivos estratégicos, se fijan las tácticas y las acciones para lograr los objetivos, se realiza un control inicial para revisar que todo esté en orden y comienzan a definirse las estrategias. Después, hermanos, tenemos la etapa número 2, que ya es una estrategia específica, ¿sí? Ya aquí es cuando se definen las líneas, las políticas, los principios, la misión, la visión, los valores de la empresa. Aquí es, por ejemplo, cuando hacemos un análisis FODA, nosotros como iglesia tenemos fortalezas, tenemos oportunidades, pero también tenemos debilidades, hermanos. Y, por supuesto, también tenemos amenazas, ¿no? Sería muy interesante que nosotros hiciésemos un FODA, hermanos. De repente, por ejemplo, ¿cuáles son las fortalezas que tenemos como iglesia? Somos una iglesia bíblica, somos una iglesia cristocéntrica, somos una iglesia con valores espirituales. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? Bueno, podemos hacer la obra para la cual fuimos llamados, y esas son las oportunidades, ¿no? En las calles, en los hogares, en los hospitales, en los asilos, en los orfanatos. Hay muchas oportunidades de ministerio, hermanos. En las familias, en los diferentes sectores de la sociedad tenemos oportunidades. ¿Cuáles son nuestras debilidades, hermanos? Bueno, también tenemos nuestras debilidades. Voy a hablar de las debilidades que yo percibo desde acá. Ustedes, obviamente, allá van a identificar cuáles son sus debilidades. A lo mejor poco énfasis en la evangelización. Nos falta profesionalizar en algunos sentidos todo lo que tiene que ver con la planeación de los cultos, mejores predicaciones también, las amenazas. Fíjense que cuando hablamos de amenazas tenemos que entender que vivimos ya en una etapa postmoderna. Es no una época de cambios, sino un cambio de época concretamente. Y una amenaza de la cual yo he cobrado conciencia, por lo menos en estos últimos tiempos, es el hecho de que la gente y los jóvenes están en la búsqueda de una espiritualidad, pero para muchos ya no es la iglesia la primera opción para buscar la espiritualidad. Y eso es una amenaza, porque la están buscando en otros lugares, en otras áreas, en otros contextos, ¿sí? Competimos contra eso, hermanos. Realmente competimos contra eso. Y también ahí hablamos del análisis de la competencia, ¿verdad? ¿Contra qué compite la iglesia? ¿No? ¿Qué cosas pueden resultar atractivas para las personas y que pueden ser opciones más apetecibles que ser parte de una comunidad de fe? Tenemos que estar conscientes de esa realidad. Bueno, y en esa etapa de estrategia específica, pues es ahí donde desarrollamos un plan de acción, pero un plan de acción dirigido, hermanos. Es un plan de acción que se basa en objetivos y en estrategias y en un periodo de tiempo limitado, ¿verdad? No se trata de que
de hacer lo siguiente, ¿no saben qué? Es el mes de octubre, de noviembre, y tenemos que empezar a trabajar en nuestro plan de trabajo. Nos reunimos, nos tomamos un café, y en el café decimos, ¿qué sería bueno hacer en la iglesia para el próximo año? Pues sería bueno, y aleatoriamente empezamos a decir, vamos a hacer esto, 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 esto y esto. Ok, pero fue así, muy superficial. No, tenemos que saber primero hacia dónde queremos llevar a la iglesia, hacia dónde necesita ir la iglesia, y con base en eso, hacer nuestro plan de acción, hermanos. Y establecer un presupuesto. Esto también es muy importante, hermanos, establecer un presupuesto. La próxima clase, mañana, primero Dios, vamos a hablar de presupuestos, ¿sí? Generalmente no los hacemos, hermanos, pero es muy útil, es muy necesario también, porque de esta manera tenemos ya una visión sobre aquello donde la iglesia debe de invertir. Y la tercera etapa de la planeación estratégica es la estrategia de alineación. Establecer un plan en el que estén alineados los recursos con las acciones planteadas, ¿sí? Identificar aquello que no está funcionando correctamente y, de ser necesario, realizar los cambios oportunos. ¿Por qué no se están cumpliendo los objetivos? ¿Se están alcanzando las metas? Recordemos el video de los niños jugando fútbol, ¿sí? Bueno, allí vemos, hermanos, que cada quien estaba haciendo lo que quería, ¿verdad? El portero estaba acostado, los demás corrían sin ningún sentido. Bueno, a veces como iglesia nos pasa eso, hermanos. Así que en esta etapa es en donde hacemos la alineación de que cada persona esté haciendo lo que le corresponde. Si han de realizarse cambios, inclúyelos en el documento de planificación estratégica. Y no olvides la comunicación, comunicar esta estrategia a todas las personas implicadas para que estén al tanto de los nuevos cambios y objetivos fijados. Comunicación es sumamente importante, hermanos. Y bueno, la etapa 4, hermanos, es la etapa de los escenarios. En esta etapa se plantean todos los posibles escenarios, el peor, el mejor, el razonable, teniendo en cuenta también los factores externos que puedan afectar. Aquí el líder, hermanos, tiene que ir un paso o 2 pasos o 3 pasos adelante. Los líderes tenemos que pensar en los posibles escenarios, ¿sí? ¿Qué es lo peor que pudiera pasar en esta situación? ¿Qué es lo mejor que pudiera pasar? Nosotros decimos, ¿cuál es el plan A? Ah, pues este es el plan A. ¿Y cuál es el plan B? Ah, pues el plan B es que no tenemos plan B. Tiene que funcionar el plan A. Bueno, los líderes, hermanos, necesitamos acostumbrarnos a tener siempre planteamientos necesarios, los escenarios, el peor, el mejor y el razonable, ¿sí? Así que vamos a trabajar con el plan A, pero ¿a qué nos referimos con plan A, plan B, plan C? ¿A cambiar de objetivos? No, nos referimos a lo siguiente, a que nuestros objetivos pretendemos realizarnos con el plan A, pero si con el plan A no se pueden realizar, los vamos a hacer con el plan B, ¿no? Es decir, por ejemplo, todos nosotros estamos pensando que en los próximos 6 meses vamos a tener nuestras reuniones normales en la iglesia. Pero ¿qué pasaría? Y solamente lo planteo como una posibilidad. ¿Qué pasaría si tuviésemos una limitación como en la pandemia y que no nos podamos reunir? ¿Qué pasaría? No queremos que eso pase, pero ese sería el peor escenario. ¿Qué pasaría? Bueno, no vamos a cambiar los objetivos, pero sí vamos a buscar que haya una estrategia para hacerlos de manera distinta, ¿sí? ¿Cómo respondería la organización en cada uno de estos supuestos? Es importante definirlo e integrarlo en el proceso de planificación estratégica, ¿sí? Tú tienes tu plan, tienes tus objetivos, pero planteemos la posibilidad de que tengamos otros escenarios.
Eso es importante, hermanos. Generalmente, pocas veces o casi nunca hacemos esto, pero es parte de la estrategia. Y finalmente la etapa 5, mis hermanos, que es la etapa de controlar, probar, rectificar y adaptar la estrategia. En esta etapa se debe revisar si la estrategia definida está funcionando correctamente. Tenemos que ser honestos, no estemos tan aferrados a algo si vemos que no está funcionando. Todo se debe de revisar. Y si las cosas no están marchando adecuadamente, entonces se debe de implementar un plan para resolver los problemas que vayan surgiendo. En ocasiones surgirán cambios en los que se requerirá adaptar la estrategia, ya sea porque ha variado, bueno, aquí dice el mercado, la situación, el entorno competitivo, la legislación, entre otros. Y en estos casos se deben contemplar otras oportunidades y preguntarse si realmente estás trabajando con la estrategia más adecuada. Serían 5 etapas, hermanos, respecto a la planeación estratégica. Y finalmente, hermanos, quiero compartir con ustedes algunos de los errores más comunes a la hora de planear, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de planear? Bueno, uno de los errores más comunes, hermanos, es imitar o copiar modelos. Cada organización y cada iglesia local es única, hermanos, y no se puede planear una estrategia si no se conocen sus particularidades, ¿sí? No es lo mismo la iglesia de Dios en un lugar determinado a otro lugar, ¿sí? Compartimos la misma visión, eso es algo muy cierto, compartimos los objetivos, pero en la forma de implementar las acciones debemos de contemplar y debemos de tener en cuenta las diferencias, hermanos. No es lo mismo una congregación de 200 miembros a una congregación de 50 o 60 miembros. Tienen distintas realidades, ¿sí? Así que a veces ese es un error, hermanos. Algo que en algunas ocasiones yo he visto en los liderazgos es que, por ejemplo, un líder a quien un proyecto, una forma, le funcionó extraordinariamente bien en un lugar, al ser trasladado hacia otro lugar, intenta implementar exactamente el mismo modelo, hermanos, pero sin darse el tiempo de conocer las particularidades, sin darse tiempo de conocer las necesidades propias del lugar al que llega. Generalmente esto acarrea mucha desilusión, mucho desencanto, no solamente en el líder, sino también a los hermanos a quienes liderea o a quienes sirve. Así que, bueno, este es el primer error en la planeación estratégica, imitar o copiar modelos. Segundo, pues es el desconocimiento del entorno. Si no conocemos el entorno en que va a operar la organización, se corre el riesgo de que la estrategia se defina con base en simples suposiciones o intuiciones, ¿sí? Tenemos iglesias, hermanos, donde hay muchos jóvenes, tenemos iglesias donde no hay niños, tenemos iglesias donde la mayoría de los hermanos son ancianos, son adultos mayores, y bueno, tenemos que conocer el entorno de nuestra congregación, además, con qué personal contamos, cómo son las personas, ¿verdad? Con quienes nos relacionamos, y con base en eso, considerando eso, podemos y debemos planear. El siguiente error, hermanos, también es no determinar objetivos claros y específicos. ¿Por qué? Sin objetivos claros, o si los objetivos son ambiguos o poco realistas, se corre el riesgo de que no impacten en las operaciones diarias de la organización. ¿A qué me refiero con objetivos ambiguos o poco realistas? Como si en un plan de trabajo nosotros pusiéramos como nuestro objetivo alcanzar al mundo para Cristo Jesús. Bueno, ese objetivo suena muy bonito, ¿no? Pero ¿cómo yo voy a alcanzar al mundo para Cristo Jesús? Tu campo de acción no es el mundo. No tienes los recursos para viajar por el mundo. Tu campo de acción posiblemente sea tu ciudad,
y en el mejor de los casos pudiera ser la región en donde se encuentra tu ciudad. Entonces, si tú pones como objetivo alcanzar al mundo para Cristo Jesús, pues en la Biblia suena bien, pero en tu plan de trabajo suena irreal. Pero podrías poner trabajar para que en mi ciudad o en la región en donde nuestra iglesia se encuentra, nosotros podamos predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Es decir, hay que ser claros, hay que ser realistas, hay que ser específicos. ¿Sí? Y número 4, hermanos, otro error en la planeación es no contemplar auditorías para su revisión, es decir, no revisar cómo van las cosas. El liderazgo en la organización debe preocuparse por darle seguimiento y revisión a los procesos y sus resultados. Es decir, cuando hablamos de procesos nos referimos a cómo se hacen las cosas, y cuando hablamos de resultados es lo que se obtiene, ¿verdad? De estos procesos. Bueno, nosotros trabajamos o debemos de trabajar en el seguimiento de esto, revisar cómo se están haciendo las cosas y bueno, obviamente también en los resultados. Bien, hermanos, pues vamos a pasar un tiempo de comentarios, de preguntas. Tenemos algunos minutos todavía, así que si tienen ustedes algún comentario o alguna pregunta, lo pueden hacer. Por ahí somos poquito para comentar, pero bueno, la verdad que me sigue impactando mucho esta clase. Muchas de estas cuestiones son para mí nuevas, como digo, y bendigo a Dios de poder escucharla y aprenderla y de esta manera tratar de ponerla en práctica más allá de lo que ya se está haciendo, ¿no es cierto? Hay ciertas situaciones que no las he tenido en cuenta y bueno, y muchas veces en base a eso también hoy mirando hacia atrás puedo detectar de que por qué no funcionó cierto proyecto, ¿no es cierto? Entonces, bendigo a Dios por esta hermosa clase que, bueno, sin duda y lo importante que es para el buen desarrollo de la iglesia y alcanzar personas para Cristo, que es también nuestro mayor objetivo, ¿no? Amén. Muchas gracias, hermano Baldi. Y bueno, pues esta es una oportunidad porque todos estamos en este proceso, hermanos. Ninguno es un experto en estos temas. Yo mismo no los comparto desde alguna pretensión. Más bien me parece que estamos ante una oportunidad de crecer y de ir implementando y de ir viendo con sabiduría también cómo hacerlo, hermanos, cómo hacerlo. Es decir, si nosotros queremos llegar también, decir, voy a implementar el 100% del curso, pudiéramos causar incluso alguna molestia o alguna fractura dentro de las congregaciones en las que servimos. ¿Por dónde empezar? Esta es una buena pregunta. ¿Por dónde voy a empezar? ¿Sí? Yo creo que en lo personal empezaría por dos áreas. Empezaría por una que apenas vamos a ver, que tiene que ver con la implementación de presupuestos. Empezaría por ahí, por la implementación de un presupuesto, y empezaría por el tema del análisis, de empezar a planear conforme a nuestras características, de identificar nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. Y partiendo de allí, iniciar la planeación, hermanos. Obviamente, bueno, no olvidemos que todo esto tiene que ir revestido con la dirección de nuestro Dios. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Baldi. Gracias por aportar también de la experiencia ministerial que usted tiene. Y no sé si alguien más
pueda o quiera compartir algo o hacer alguna pregunta, hermanos. Gracias, hermano. No, yo también nada más, al igual que mi hermano, pues agradecer por esta clase y por también a nuestro Dios, porque a través de esto nos hace comprender la importancia de lo que es la planeación. Muchas veces pensamos que solamente con oración van a salir las cosas, pero realmente en la Biblia vemos ese ejemplo de lo que es el esfuerzo humano y la planeación que van de la mano junto con la oración. Pero sí, realmente es algo muy importante y debemos de tomarlo en cuenta en cada uno de los aspectos de tanto espirituales como personales. Gracias, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano Isaac. Pues gracias a Dios que nos permite tener estos espacios de reflexión. Y bueno, la siguiente clase les quiero comentar que quedaron algunos puntitos pendientes con el tema de la planeación. Así que al inicio de la siguiente clase espero ya finalizarlos para que podamos posteriormente adentrarnos en el tema de los presupuestos. Así que con el favor de Dios nos estaremos saludando, hermanos, el día de mañana. Deseo que tengan un excelente día y también una excelente semana con la bendición de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan paz. Gracias, hermano. Bendiciones para todos. Gracias, bendiciones.